Hola, buenas tardes, bienvenidos a Irradiarte, este espacio de la Facultad de Artes ASAP que cada miércoles transmite por la UD los 90.4 FM. Hemos estado haciendo una serie de homenajes al maestro Santiago García en este espacio, recordando su legado, demostrando por qué es tan importante y nosotros como colombianos rescatando ese perfil tan importante para el teatro colombiano y latinoamericano. Pues estos días extraños para nosotros también por esta pandemia que hoy nos tiene a todos confinados, pero hemos tratado de hacer un homenaje desde nuestras casas, compartiendo con ustedes y con nuestros maestros ese testimonio vivo de lo que fue el maestro Santiago García. Y bueno, estábamos en deuda. La maestra Patricia Ariza hoy está con nosotros, el maestro Jorge Prada también. Maestra Patricia Ariza, bienvenida. Usted es actriz, dramaturga, cofundadora del Teatro de la Candelaria. Hoy nos complace tenerla, por supuesto, en nuestro espacio. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. El maestro Jorge Prada es docente de la Facultad de Artes ASAP, director también de teatro, director del Teatro Quimera. Bienvenido, maestro. Gracias, Maribel, y me encanta pues compartir con la maestra Patricia este programa. Bueno, además el maestro Jorge Prada escribió un libro grueso, bastante grueso, del maestro Santiago García. Y quién mejor que ustedes dos para hablar y hacer este homenaje a este grande del teatro colombiano. El libro se llama El teatro como coraje, ¿verdad, maestro? Sí, Santiago García, sí. El teatro como coraje, lo hicimos conjuntamente con el maestro Fernando Duque Mesa en el año 2004. Este libro precisamente recoge una serie de entrevistas con el maestro, es un trabajo hoy fundamental para apreciar la grandeza de este hombre tan importante en el teatro latinoamericano del siglo XX y XXI. Y esas primeras páginas nos habla sobre los años 50, entonces no sé si empezamos más bien por allí, maestra Patricia Ariza, ¿cómo se inició el Teatro de la Candelaria? Sabemos que anteriormente se llamaba la Casa de la Cultura, entonces iniciamos con ese recorrido histórico de lo que fue el Teatro de la Candelaria. Pues bueno, yo realmente no participé del teatro en los años 50, sino en la creación del Teatro de la Candelaria que sucede en 1966. Yo estaba estudiando en la Universidad Nacional y allí Santiago García llegó a dirigir el Galileo Galilei como un invitado especial. Los papeles principales los hacían actores y actrices que tenían experiencia, y para los otros papeles pues llamaron a estudiantes, incluso algunos profesores, para que hicieran parte de ese reparto. Yo conocí a Santiago ahí, yo me acerqué para que a ver si él me recibía como la palabra la decíamos como extra en el montaje de Galileo, y él me dijo que lamentablemente no se podía porque ya todos los papeles estaban asignados, pero que si yo quería podía tomar nota de los ensayos. Y yo empecé a tomar nota y por supuesto ahí tomando nota tenía que estar en todos los ensayos, y creo que fui una persona absolutamente privilegiada porque descubrí el teatro viendo a Santiago García dirigir. Creo que fue y además viendo cómo me corregían los nombres. Yo no sabía cómo se escribía Stanislavski, cómo se escribía Bertolt Brecht. Me deslumbré con el teatro, me deslumbré con la obra Galileo, me deslumbré con Bertolt Brecht y me deslumbré también con el maestro Santiago García. Y después, pero él tuvo inconvenientes con las directivas de la universidad porque consideraron inconveniente un artículo que había sobre Oppenheimer en el programa de mano, y le pidieron a Santiago que lo retirara. Santiago no lo retiró, entonces resolvieron decomisar los programas. Santiago se enojó mucho, Carlos José también, y entonces decidimos los jóvenes que estábamos en la universidad editarlo en mimeógrafo y repartirlo el día del estreno a todos los asistentes. Y ahí en la noche, en la fiesta de la noche, Santiago García y Carlos José nos dijeron que la única posibilidad de hacer teatro en este país es hacer un teatro independiente, y que querían hacer un teatro independiente, que quienes se anotaban, que quienes querían acompañarlos en esa aventura. Y yo levanté la mano
y ahí estoy desde ese día. Estuve todo el tiempo con Santiago y aquí sigo en la Candelaria. Bueno, maestro, y usted, Jorge Prada, maestro, bueno, desde esa investigación y esos testimonios, ¿cómo fue entonces visto también por él y por sus otros colegas ese nacimiento del Teatro de la Candelaria? Sí, nosotros, pues viendo que estamos ante un gran maestro, pues todavía siento muy gran tristeza que el maestro haya partido. Ante un momento como crucial, importantísimo para el teatro colombiano, se nos ocurrió la idea que eso teníamos que recogerlo en un documento. Al maestro García tuve oportunidad de conocerlo en el 75, cuando yo vine al primer Festival Nacional del Nuevo Teatro. A Patricia la conozco desde 1974, cuando Patricia fue a Bucaramanga, que hacíamos las muestras de Regional Oriente. Y allí nosotros estábamos empezando a hacer los primeros pinitos en el teatro. Y con Duque hablábamos de pues, que era importante que sí existiera ese documento. Y una vez caminando ahí por los lados del TPB, el antiguo TPB, se nos ocurrió la idea, ¿por qué no le hacemos un libro al maestro García? Y él accedió a hacer unas largas entrevistas, yo creo que fueron como más o menos 5 o 6 años, en conversaciones con él, con una grabadora y con unas preguntas que habíamos formulado de antemano. Y entonces el libro lo organizamos por décadas. Hicimos los primeros años cuando pues él nace aquí en Bogotá, luego se traslada con la familia a Puente Nacional y él nos cuenta todos sus primeros años. Y luego entonces empezamos con los años 50, o sea, cuando él se empieza a vincular al teatro, ¿no? Que es con el Teatro del Búho, en 1957 al 1962. Él está allí unos años y el Teatro del Búho es como el grupo pionero del teatro experimental en Colombia, como el grupo que inaugura como todo este asunto de lo experimental. Y luego nos comentó todos los viajes luego que hace a Europa, a París, a Venecia, a Londres, con sus estudios que estaba haciendo de arquitectura. Luego, con la llegada de Sequizano en 1955, cuando lo traen para formar actores en la radio, en la televisión nacional, él se vincula a esos cursos de Sequizano. Precisamente Patricia que días en Facebook recordaba lo de Sequizano. Y la sala de la Corporación Colombiana de Teatro está con ese nombre en homenaje a ese gran maestro japonés que sembró la semilla de todo el método de Stanislavski. Santiago tiene la oportunidad de participar en ese taller y luego pues se vincula directamente al teatro, ¿no? Luego viene lo de la Universidad Nacional, su montaje Jardín de los Cerezos de Chejo, que es un montaje que recuerda muy gratamente. Carlos José Reyes dice que es el mejor montaje que ha visto de Santiago, el mejor Chejo que ha visto aquí en Colombia. Luego tuvimos la oportunidad de ver un montaje experimental hace unos 15 años que él hizo con la Universidad Nacional. Entonces todo este recorrido lo recogemos ahí en esa década de los 50, también de cómo el Teatro del Búho empieza a hacer montajes de todo el teatro del absurdo, cómo nos empiezan a llegar estos autores del teatro del absurdo, primero en el radioteatro con Bernardo Romero Lozano y luego el Teatro del Búho, que empiezan a hacer esos montajes que duraban muy poco porque realmente no había un buen público para la época, pero es de los grupos que empiezan a preguntarse el asunto del público. Entonces había una obra semanal más o menos y es donde el público empieza a enterarse de estos grandes autores del teatro del absurdo. Nos llegan, digamos, el teatro del absurdo nos llega a través de la red de radioteatro y a través del Teatro del Búho. Eso es como la década de los 50, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en qué momento, para los dos va esta pregunta, en qué momento se empieza a hablar de la creación colectiva? Maestra Patricia. Bueno, nosotros empezamos en la Casa de la Cultura y Santiago, digamos, siempre tuvo como una acción fundacional. Yo creo que si lo pudiéramos definir en una palabra, es un fundador de muchas cosas. Entonces, en primer lugar, la Candelaria es porque el Búho
tuvo, como dice Prada, fue pionero, pero se acabó. Entonces, después se funda la Casa de la Cultura y empezamos a fundar un grupo de teatro. O sea, no solamente se funda una sede independiente, sino que empezamos a trabajar en la conformación de un colectivo estable. Lo primero que se hizo en esa casa fue hacer temporadas. En esa época no existían las temporadas. Los estrenos eran un acto social donde iba una gente, periodistas y todo, y después a los 3 o 4 días ya no había público. Entonces, hacer temporadas fue un esfuerzo, una propuesta de Santiago y de Carlos José también, y era muy difícil porque el público no estaba acostumbrado al teatro. Estaban acostumbradas unas personas, poquitas, que se consumían en el estreno. Entonces, los actores decían que no hacían la función si no había 10 personas por lo menos. El dinero no existía, porque lo poco que entraba era para pagar el agua, la luz y el teléfono. Y entonces, con Peggy Kilan, con María Arango, salíamos a la calle y atajábamos a la gente y les decíamos que entraran, que ahí iba a suceder algo muy importante para sus vidas, y entraban a la sala. Entonces empezamos a hacer temporadas. Ese fue el primer acto fundacional, hacer temporadas. Después no pudimos seguir pagando el arriendo y entonces hubo como un escándalo en los periódicos porque ya el teatro que se hacía ahí era muy importante. Entonces el Consejo de Bogotá votó una partida y con esa partida compramos el Teatro La Candelaria, lo que es hoy el Teatro La Candelaria. Y empezamos allí, sí, de verdad, independientes, autónomos, nos conformamos como grupo y decidimos hacer una obra nuestra. Y nos fuimos primero al TEC. Y entonces con el TEC, con Enrique Buenaventura, hicimos un seminario de creación en el arte. Y allí descubrimos la de creación colectiva. Nosotros no la llevábamos ni el TEC tampoco. Allí, en ese seminario, hacíamos improvisaciones y entonces descubrimos el poder y la potencia de los actores y de las actrices haciendo las improvisaciones, y Enrique y Santiago tomaban nota y, digamos, para ser breve la respuesta, allí nació la creación colectiva. Con los dos grupos apadrinamos y amadrinamos esa filosofía, porque en primer lugar es una filosofía, porque es creer a pie juntillas que se puede crear con el otro y con la otra. Y también, por supuesto, es una metodología, un camino que permite crear obras. Cuando empezamos a hacer la primera obra, varios de los actores que ya tenían experiencia se retiraron porque les parecía un exabrupto que unas personas que no eran dramaturgos, que no tenían experiencia en la escritura, se atrevieran a hacer una obra. Pero Santiago, aventurero como siempre, nos respaldó y montamos nosotros los comunes, y que realmente los primeros asustados fuimos nosotros. Nos entró pánico. Duramos mucho tiempo, eso sí, hay que reconocerlo. Hicimos una investigación de campo muy larga, pero de esa obra se hicieron 430 funciones. O sea, ahí se da un salto, un segundo salto. Y por supuesto, se nos elevó la autoestima a un nivel altísimo y empezamos a estudiar. Nos volvimos un grupo de investigación, empezamos a estudiar, a aprender teatro, a aprender la disciplina, nos volvimos grotowskianos. Bueno, yo creo que hemos estudiado todas las metodologías, a estudiar en forma. Entonces, ahí nació la creación colectiva realmente. Maestro Prada. Muy bien, ahí en el libro precisamente Santiago recordaba que en París vio la obra 1792 del Teatro El Sol. Ariane Mouchkine, sí, 1792. Y él dice que lo que veía ahí en la obra era que había un trabajo colectivo muy fuerte, muy pasional, ¿no? Y que de alguna manera eso también empezó como a influenciarlo. Me parece muy importante lo de la creación colectiva, me parece tal vez el rasgo, la característica más importante del teatro colombiano. Eso yo creo que lo que le ha dado vida al teatro colombiano, la creación colectiva. Y eso ha permeado a todos los grupos, a las escuelas, porque nos permite ver realmente el teatro como un arte colectivo. Y pues los grupos lo han practicado de distintas maneras, pero digamos que el gran ejemplo lo constituye la Candelaria con todas sus obras de creación colectiva. Realmente es un ejemplo, un camino a seguir.
y también lo hizo el TEC en su momento, y ellos escriben el método de creación colectiva en 1977, un método que lo aplicaron ellos. Yo tuve la oportunidad de hacer una convivencia con ellos y más o menos aprecié el método de cerca, pero me parece que eso es como la herramienta más importante que ha construido el teatro colombiano, y eso gracias a la Candelaria, gracias al maestro Santiago García. Es decir, ver el hecho teatral como un hecho colectivo. Y ahora precisamente con la crisis sanitaria que estamos viviendo, vemos ese problema, que no podemos hacer teatro si no estamos con un grupo, si no estamos en equipo, si no tenemos un público. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y de la creación colectiva surge también la necesidad del grupo, de constituir un grupo muy diferente, como lo aclararon mucho los maestros Santiago García y Enrique Buenaventura, que el grupo diferente a la compañía, donde no hay jerarquía, sino se comparte un asunto que es la creación, la invención, como bien lo insistía el maestro Santiago García. Entonces me parece que es lo más importante del teatro colombiano, lo de la creación colectiva. Eso ha dado unos resultados magníficos. García recordaba una, no sé si Patricia la vio, la de Jaime Barbín, la de El Soldado, sí, ¿no? Se llamaba Los Comuneros. Sí, que era a partir también de estos hechos políticos, sí. Entonces pienso yo que si cuando se hable de teatro colombiano hay que hablar de creación colectiva. Bueno, y precisamente, ¿es la creación colectiva o una herramienta para conectarse con otros grupos a nivel latinoamericano? ¿Qué dice la maestra Patricia? Sí, claro, la creación colectiva se volvió tan potente que dejó de ser de un grupo, y los actores nos convertimos no en unos invitados de un director para hacer una obra, sino nos convertimos en sujetos de la escena, en investigadores, en creadores, en inventores. Entonces empezamos a ocupar otro lugar en el teatro. Y se funda la Corporación Colombiana de Teatro por un acto de represión que hubo contra el TEC y contra Enrique Buenaventura en Cali. Y nos convertimos, dejamos de ser un grupo y nos convertimos en un movimiento muy poderoso que llegó a aglutinar prácticamente a toda la gente de teatro del país. Empezamos a hacer desde 1973 o 74 los festivales nacionales del nuevo teatro, con muestras previas en todas las regiones del país. Todo el teatro se movilizó, no solo físicamente para el festival, sino también mentalmente. Era un movimiento teatral muy comprometido con su entorno y muy comprometido también. Casi todos los colectivos tenían la característica de ser grupo de teatro, de durar mucho. Ser grupo es tener unas utopías juntos y tener unos proyectos y ser capaces de participar en la creación de la obra. Entonces la mayoría además hacía sus propias obras. Ese también es una característica del teatro colombiano. Digamos, la gente no se remitió como pasaba antes a ver qué obra española montaba o qué obra. No digo que no se montaran, ni les negamos, nunca les hemos negado el valor que tienen otras culturas y otras dramaturgias. Pero aquí en Colombia se desarrolló en la década del 70 y 80 una dramaturgia nacional, y se le debe mucho al movimiento teatral, un movimiento que tenía una altísima autoestima, porque todos nos considerábamos creadores, inventores, y también el movimiento también atravesado, era un proyecto teatral, atravesado siempre por el proyecto de país. Entonces era un teatro que lo llamaban comprometido. Sí, era comprometido, pero era comprometido con la vida, con el momento, con la época. Después mucha gente, por supuesto, también empezó a tener oposición, porque el individualismo es una escuela muy poderosa. Incluso hubo mucha gente que negaba el grupo, la categoría grupo o la creación colectiva, pero la vida es mucho más tosuda que las personas. Y en el caso de la Candelaria, esa metodología, esa característica de ser grupo, nos ha servido para persistir y para resistir, y seguimos siéndolo, seguimos haciendo creación colectiva, y eso nos ha permitido tener un enorme repertorio de
de obras y tener la joya de la corona, que es el público. Maestro Prada, usted también considera la conexión colectiva, pero hay otras conexiones que nos relacionan con Latinoamérica o que relacionan al teatro, a la Candelaria con Latinoamérica. Claro, por ejemplo, yo ahora siento como una gran nostalgia, añoro no sé, con mucho dolor, que estos festivales nacionales del Nuevo Teatro se hayan terminado de alguna manera, ¿no? Estos festivales que Patricia habla del primero en el 73, 74, pero el primero oficial se hizo en el 75, el segundo 76, 77, 80, 82 y 88, ¿no? 6 festivales. Esos festivales eran únicos. No hemos vuelto a vivir esos momentos que para mí son momentos como esplendorosos, como la época dorada del teatro colombiano, realmente, porque podíamos ver grupos de distintas regiones, grupos de Cali, de la costa, de Medellín, de Bucaramanga, de Los Llanos. Teníamos la posibilidad de tener como un panorama del teatro colombiano, y eso pues gracias a esos festivales. Luego se hicieron 2 festivales que los organizó el Estado, pero yo no les vi mucha trascendencia, porque la forma de hacerlo, la forma de organizarlos, no sé, porque participó poco la gente de teatro. Y luego, pues afortunadamente aparecen los festivales alternativos de teatro que Patricia los lidera, y son los festivales también que son como un pulmón del teatro colombiano, una posibilidad de encuentro. Pero digamos que el concepto de festival nacional se perdió lamentablemente. Sí, yo creo que el teatro colombiano ha irradiado muy positivamente todo el teatro de América Latina. 70, 80, el teatro colombiano fue muy importante para el teatro latinoamericano. Yo creo que muchos grupos han bebido de lo que es el teatro colombiano, lo que fue la Candelaria, el TEC, lo del método de creación colectiva de la Candelaria, el método del TEC. Yo creo que han bebido mucho de esos grupos como Mala Hierba, Aristides Vargas, grupos como Yogascani de Perú. También tuvimos la oportunidad de hacer unos encuentros con el maestro Atahualpa del Chopo, que tengo gratos recuerdos de esos encuentros con el Teatro del Galpón. Es decir, ese encuentro de teatro latinoamericano era vital. En un comienzo, cuando los festivales de teatro de Manizales tenían como el propósito de hacerla como unas muestras del teatro latinoamericano, fue muy importante, porque allí también asistieron todos estos grupos que hoy son banderas, son vanguardia del teatro en América Latina. Bueno, otro de los elementos importantes es la política, ¿no? Entonces me gustaría que de pronto entre los dos habláramos de esa relación del maestro Santiago García, también del Teatro de la Candelaria, con la política. Entonces, maestra Patricia ya ha tocado un poco, pero entonces ahondemos en este tema. Sí, yo creo que un ejercicio ciudadano muy evolucionado es la política. Ojalá, digamos, en Colombia todos los colombianos, la gente que vota, tuviera una formación política importante. Pero eso en el teatro, digamos, ocuparse de la realidad, del entorno, mirar lo que está pasando en este país desde el teatro. En primer lugar, ha sido un acierto muy grande del movimiento teatral colombiano, de muchos grupos. Pero en segundo lugar, ese acierto empoderó mucho al teatro colombiano, a sus grupos, a sus directores, produjo personas con una capacidad de análisis de la realidad impresionante, pero también tuvo muchos enemigos. Entonces ese movimiento fue atacado, el movimiento del nuevo teatro fue atacado, los festivales del nuevo teatro fueron atacados, las personas también, o sea, esto no ha sido tampoco un camino de rosas. Entonces, nos atacaban al punto, yo creo que el punto culminante fue que la corporación fue allanada, el teatro La Candelaria fue allanado. Entonces, eso ha sido muy difícil. Entonces, mucha gente nos acusaba de hacer teatro político. Nosotros, ese es un término que se utiliza de manera muy despectiva. Nosotros hacemos teatro con mayúsculas, un teatro que se ocupa de la realidad. Claro, todo teatro es político, toda acción humana es política. Sí. Entonces, eso hay que mirarlo de manera
con mucho análisis, porque nosotros siempre entendimos que la práctica política y la práctica artística son dos cosas distintas, en la medida en que cada una sepa. Yo hago las dos, soy una persona política, soy una activista política, soy una activista por la paz y soy una artista de 54 años haciendo teatro. Y entonces entiendo la relación de la política y el teatro. La política siempre busca consensos, por ejemplo. Yo como política busco consensos, busco el consenso de que toda la gente luche por la democracia, por ejemplo, de que toda la gente en Colombia luche por la paz. Como artista no es que busque el disenso, sino busco lo singular. Entonces, en ese sentido son prácticas distintas. Y eso en la Candelaria siempre lo entendimos y en el movimiento teatral también. Nosotros, la variedad de obras que hace la Candelaria es impresionante. Y también hemos hecho teatro a veces para los sindicatos, para momentos coyunturales. Yo hago performance, por ejemplo, y tengo muy claro cuál es mi relación. Hago performance, por ejemplo, con masivas, 200 mujeres en situación de desplazamiento, clamando por los desaparecidos. Eso lo tengo clarísimo, sin abandonar la poética del teatro. Pero esa discusión es una discusión que hay que darla. Esa discusión ha sido ocultada porque más o menos hay una élite que quiere que, zapatero a tus zapatos, usted ocúpese del teatro, que nosotros nos ocupamos de la política, nosotros nos ocupamos de la reforma tributaria, nosotros nos ocupamos, y entonces no quieren que nosotros seamos sujetos, que intervengan, muchos de nosotros queremos seguir siendo sujetos, intervenir en la política, intervenir directamente en la política, no ocupando ningún cargo. A mí me han ofrecido todos los cargos y jamás en mi vida he aceptado un cargo público. He estado siempre en el teatro, pero nadie me podrá quitar la mirada política sobre mi país. Nadie. Sí, porque una cosa es la politiquería, ¿no? Pero otra es la agencia local, sí. La política con P mayúscula, con P mayúscula. Maestro Prado, usted tiene también mucho que decirnos sobre este tema. Pues Patricia en la primera frase lo ha dicho, ¿no? Todo teatro es político, toda acción humana es política. No se trata de plantearse uno que es neutral o que uno no quiere untarse de política. Todos estamos inmersos en el asunto político. Y me parece que una de las características del teatro colombiano, otra de las características lo de la dramaturgia nacional, esos debates que se dieron en los 80 con una profundización en el tema, que era importante construir un teatro colombiano, teatro nuestro, y esa construcción precisamente empieza con un teatro muy, muy comprometido, muy vinculado a la historia. Si revisamos la historia del teatro colombiano, de las grandes obras, son obras que están muy vinculadas con la historia, con el país. Por ejemplo, si hacemos un listado ligero de grandes obras de teatro, pues están muy comprometidas con lo que está sucediendo en el país. Por ejemplo, lo de la obra Soldados, con la que se inaugura la Casa de la Cultura, tiene el tema de la masacre de las bananeras, como otros textos de Aníbal Niño igualmente, el Guadalupe años 50, con la historia de Guadalupe, las guerrillas liberales, todo este asunto. Obra como La Siempre Viva, con el asunto del Palacio de Justicia, con lo del Bogotazo también hay un montonón de obras. Entonces digamos que yo pienso que una de las maneras de conocer el país es a través del teatro. Una manera subjetiva, pero a la vez muy objetiva, porque en el teatro se plantean asuntos muy importantes de nuestro país. A veces la gente lo dice despectivamente, ¿no? Ustedes hacen teatro político, pero desconocen realmente la profundidad del concepto, ¿no? O gente que se dedica simplemente a ser intérprete de obras, pero no a construir un teatro colombiano, teatro propio, con nuestras propias características, con nuestras propias virtudes y propias dificultades, ¿no? Bueno, y también en ese sentido es despectiva en la categoría de panfletario, porque el Teatro de la Candelaria no entra ahí, es un teatro político. Entonces, esa categoría de panfletario también ha sido utilizada para desprestigiar un poco las prácticas teatrales que son críticas, que dice el maestro Prado.
Pues precisamente en el libro nosotros tocamos el tema con el maestro Santiago y él decía que si hacen una revisión de las obras que se han montado en Colombia no hay obras panfletarias. El panfleto es otra cosa, ¿no? A veces en algunos momentos se hacían como sketch para los sindicatos, para las huelgas, pero era esa característica de sketch, de algo de agitación y propaganda, como un teatro que también está en la historia del teatro universal. Pero realmente es muy ofensivo, por ejemplo, decir que obras como de las que hemos mencionado son panfletarias. Se desconoce el concepto del panfleto y se desconoce el concepto de lo político. Entonces son obras con mucha profundidad, con mucha poética, como dice Patricia, es decir, que sin olvidar la dimensión poética. Desde lo poético, de los escenarios, hemos planteado nuestros propios problemas, los problemas del país, los problemas de la existencia misma, como ahora, ¿no? Sí. Maestra Patricia, sobre este tema... Sí, pues es que eso, digamos, poner el punto de vista de una obra del lado de la gente humilde, para mucha gente ignorante, eso es considerado panfletario. O lo mismo con los políticos, un político que se ocupe de defender a los pobres o de poner excluida, también inmediatamente es criminalizado. Eso no lo podemos negar, entonces no importa, nosotros hemos luchado contra la corriente y nos hemos mantenido. Los festivales del nuevo teatro se acabaron por eso. De pronto, en las direcciones administrativas de la cultura consideraron que eso que hacíamos no era... Nosotros lo que hacíamos era reunir a toda la gente de teatro de Colombia, a todas las regiones, todo el mundo, no había exclusión de ninguna naturaleza. Pero lo consideraron, como el artículo de Galileo Galilei, lo consideraron inconveniente para el desarrollo del teatro colombiano. Y de un día para el otro nos quitaron todos los presupuestos, cerraron todas las páginas de la prensa también. Y nosotros nos quedamos solos, nos quedamos sin poder volver a hacer esos festivales. Eran además muy baratos porque el alojamiento era en los teatros, la Candelaria la convertimos en camarotes y la gente se alojaba allí. Era un ejemplo de solidaridad y de encuentro de la gente de teatro. Pero tuvimos que acabarlos porque no teníamos dinero, no teníamos el más mínimo recurso y además nos consideraron, no sé, inconvenientes, para no decir otras palabras. Y entonces y nació en ese momento coincidencialmente el teatro empresarial con mucha fuerza, con mucho apoyo. Y para nosotros fue muy difícil al comienzo, fue muy difícil volver a levantarnos como movimiento. Creo que no se ha logrado todavía. Ha sido muy difícil, porque este país es un país excluyente, eso no lo podemos negar. Claro. Y entonces fue muy duro, pero tratamos de recuperarnos y de levantarnos y volvimos a empezar con el teatro, con el Festival de Teatro Alternativo, que se mantiene también contra viento y marea. Lo hacemos paralelamente al Festival Iberoamericano para mostrar la diversidad que hay en este país y para que perviva el grupo, para que perviva la voz de los actores y de las actrices y para que perviva también la memoria de Santiago. Maestra Patricia, Guadalupe años 50 ha sido considerada pues una de las obras de teatro más importantes del teatro colombiano y latinoamericano. ¿Por qué no nos cuenta, por favor, cómo fue ese montaje, cómo fue la génesis de ese montaje? Pues ese también fue un acto fundacional. Santiago siempre le ha apostado a los riesgos, digamos. Es un artista que siempre se salió de la zona de confort, se salió de lo que él mismo sabía para aventurarse en otras cosas. Y con Guadalupe teníamos la fortuna de tener cerca a Arturo Alape. Él hizo una investigación exhaustiva sobre las guerrillas liberales de los llanos orientales y nos sedujo, digamos, con estas historias y empezamos a hacer una obra. Él incluso nos asesoró al comienzo, después él tuvo que irse y nosotros creamos esa obra que nos demoramos mucho haciéndola, pero también las obras de la Candelaria se demoran después muchos años en el repertorio del teatro colombiano. Y esa obra también fue un descubrimiento para nosotros. O sea, nunca nos imaginamos que esa obra pudiera ser como el primer musical del teatro colombiano, que va a las entrañas de la idiosincrasia de este país, que va a la fundación
de la insurgencia, porque eso sucede incluso antes, por supuesto, de las otras insurgencias, porque fueron las guerrillas liberales de los años 50, llanos sí. orientales, Ajá. mucho antes que las FARC. Y entonces, pero es una obra que muestra las causas también, no muestra solamente los efectos, sino las causas, por qué sucedió esto. Después de la muerte de Gaitán, pues este país se transformó terriblemente y la violencia que vino fue muy dura. Entonces esa obra permaneció en el repertorio de la Candelaria 15 años. Fuera de eso, la mandamos al concurso literario de teatro de la Casa de las Américas y ganó el premio Casa de las Américas y muchos premios más. Y esa obra recorrió el mundo entero. Se formaron muchos grupos también de creación colectiva en el mundo, en América Latina, en Puerto Rico. Me acuerdo que se formó la Corporación Puertorriqueña de Teatro en el Ecuador. Casi que llegamos a ser un movimiento latinoamericano, casi. Pero en ese momento yo creo cuando estábamos más fuertes, cuando teníamos más público, cuando estábamos más unidos, pues llegó el inevitable castigo. Nos cortaron todo, pero no nos quejamos porque tenemos el teatro, tenemos el público, tenemos gente como Prada también, que ha sido un investigador incansable. Valga esta oportunidad para decírselo, nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Y Gracias, si el público nos hubiera abandonado, a lo mejor nosotros hubiéramos abandonado también, pero el público nos ha sostenido siempre. Entonces eso es una gratificación increíble. En momentos en que casi, y todavía el público sigue ahí, por eso para nosotros esta especie de muerte temporal y súbita del teatro. Hay alguna gente que dice que no, que entonces hagamos las obras grabadas. Eso se puede hacer y es respetable, pero nada, absolutamente nada reemplaza el teatro. El teatro es un arte vivo que no lo reemplaza ni la televisión ni el cine, que son muy respetables. Y hay actores ahí que han hecho cosas extraordinarias, pero son lenguajes completamente diferentes. Una es la televisión, otro es el cine, y lo otro, el nuestro, es el teatro. Sí. Maestro Prada, bueno, y usted como investigador, también como conocedor del teatro, ¿cómo considera usted se mantiene viva esa experiencia de esta obra Guadalupe, años 50, en nuestro contexto, en nuestro hoy? Pues precisamente hace unos 15 años se hizo una encuesta y la obra más importante del teatro colombiano es Guadalupe, años 50, ¿no? Se hizo esa encuesta para obras del siglo XX y es considerada la obra más importante. Yo creo que no solamente del siglo XX, de toda la historia del teatro colombiano, siempre será un referente de Guadalupe, años 50. Me parece ahí que hay un caudal de riqueza, de virtudes, las soluciones teatrales, la misma forma en que se aborda el tema político, el tema social, la misma forma no presencial de plantearlo del personaje de Guadalupe. Es decir, la obra tiene unas virtudes que son incalculables, son imperecederas, es decir, es una obra modelo de teatro, muy influenciada también por todas las corrientes, pero recoge como es esa época. Yo tuve oportunidad de verla en 1975 cuando surge la obra y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Yo pienso que por ejemplo en la SAP algunos alumnos en las muestras hacen fragmentos de la obra. Patricia también tiene la obra en repertorio. Es decir, es una obra imperecedera y que contiene cosas muy importantes dentro de nuestra historia y a nivel de referentes teatrales y a nivel estructural. Por ejemplo, esa relación con la música llanera, lo de los corridos, como la música va narrando los sucesos de la obra. Yo creo que es una obra inagotable, ¿no? Es decir, es como nuestros 100 años de inagotable. Soledad, ¿no? Como total, García, como diría Vargas Llosa. Sí, Bueno, que el legado del maestro Santiago también es imperecedero, ¿no? Total. maestra, a ver, en el más reciente montaje del Teatro de la Candelaria, Camilo, ¿de qué manera se siente la presencia del maestro García? En todo, en todo.
Santiago nos quitó el miedo de correr riesgos. Entonces, pues eso yo creo que es una virtud de un creador o de una creadora muy importante. Y entonces también rompió con muchos estereotipos. Él, por ejemplo, permitió que otra gente dirigiera en la Candelaria, aparte de él. Y yo creo que en todas las obras, la gente que ve Camilo siente la presencia de Santiago. La última actuación de Santiago la hace en una obra que yo dirigí que se llama Soma Nemosil. Ahí ya él tenía algunos problemas de memoria, entonces quisimos que su papel fuera grabado en video. Y hace una cosa verdaderamente magistral. Es estremecedor ver ese video del maestro Santiago. Santiago, yo creo que digamos, nosotros, la gente y nosotras del movimiento teatral le debemos mucho, pero el país también, porque el teatro no lo hacemos solos, el teatro lo hace con el público. Y en este país da mucha tristeza que una persona como Santiago no haya tenido, digamos, el reconocimiento. A nivel del movimiento teatral, sí. O sea, ahora con la muerte de Santiago yo me quedé asombrada. Llegaron más de 2.000 mensajes del mundo entero, llegaron mensajes de la India, mensajes de Madagascar, mensajes de Europa, de toda América Latina. Asombroso. Pero a veces, pues nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues acercándonos al final de esta entrevista para la UD Estéreo, pues maestro Prada, qué mejor que usted, para hablar sobre ese legado del maestro Santiago García en los estudiantes, como docente de la Facultad de Artes de SAP, ¿cómo se ve ese legado en ellos? ¿Tienen esa preocupación como del personaje mismo, del ser el maestro Santiago García? Sí, digamos que las nuevas generaciones de actores, de actrices, de estos alumnos que llegan a la SAP, por ejemplo, no alcanzaron a conocer en vida al maestro Enrique Buenaventura. Del maestro Santiago no conocieron como su etapa esplendorosa como creador, ¿no? Pero, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver las obras de la Candelaria y de ver las obras de otros grupos y donde está la huella del maestro. Entonces, digamos que la huella del maestro, su legado es imperecedero, ¿no? Y va a continuar estando presente. Santiago sigue vivo con nosotros, sigue vivo en las obras, sigue como un referente imprescindible en el teatro colombiano, porque su huella es muy grande, ¿no? Entonces, digamos que los alumnos que no tuvieron contacto directo con él o lo conocieron por referencia, tienen la oportunidad de ver las obras y a través de las obras ver su enseñanza, ¿no? Sus grandes enseñanzas. Pero un material que a mí me parece vital, importantísimo de las creaciones teóricas de Santiago es el de las categorías dramatúrgicas. Este material sigue siendo muy importante para los estudiantes de hoy en día, porque es una síntesis que hace el maestro de lo que es el hecho teatral, ¿no? Sintetizarlo en 3 columnas, la situación, la acción y el personaje. Y con eso los estudiantes hacen bellezas, ¿no? Porque se entiende muy rápidamente el hecho teatral. Y no sé, Patricia, cómo ha percibido también eso, de ese artículo que me parece importantísimo, ¿no? El de la situación, la acción, personaje, que yo no sé en qué punto Santiago lo encuentra, ¿no? Con nosotros lo experimentó ahí también en el taller permanente de investigación teatral, que es un espacio importantísimo que creó Santiago. Y ahí nos dimos el gusto de trabajar horas enteras buscando eso, de, por ejemplo, afirmar la situación, negar la situación, afirmar el personaje, negar el personaje, lo mismo con la acción. Y eso salieron cosas importantísimas, buenísimas. Hemos dicho, son 3 elementos que te permiten jugar, valga la redundancia, al juego del teatro. Santiago ha tenido una característica extraordinaria también. Es el actor intelectual. O sea, el actor tiene que ser un animal de la escena, por supuesto, pero también Santiago luchó siempre porque el actor y la actriz fueran unos pensadores, porque el movimiento teatral teorizara sobre su propia práctica, porque si no terminaba trabajando para el éxito o para el dinero y no para transformar este país con el teatro. Entonces, yo creo que es el legado, y Enrique también.
ese legado de este par de maestros son importantes. Colombia ha desperdiciado su capacidad teórica sobre el teatro colombiano. Somos pocos los que seguimos en ese trabajo, son pocos. En ese momento era todo el mundo, en el movimiento del nuevo teatro. La teoría era un hecho tan vivo como hablar de las obras. Entonces yo creo que esa es otra característica en Santiago. La pedagogía, porque fue un pedagogo fundador de la Escuela Nacional de Arte Dramático y un teórico del teatro, un gran actor, un gran director, una gran persona y un gran amigo mío. Sí, es que yo creo que ese aporte de lo teórico fue muy importante, es decir, pensar el teatro, reflexionar desde la práctica, y eso ha dado unos materiales buenísimos, muchos de ellos ahí impresos en el libro de Teoría y Práctica del Teatro de Santiago, y me parece que esos son unos referentes importantísimos, ¿no? Porque no solamente hacer teatro, sentir el goce del teatro, la presencia del público, no, sino poder pensar nuestras obras, poder pensar sobre nuestra práctica y no repetir mecánicamente conceptos y teorías que de pronto no nos tocan, no nos afectan, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, pues, pensar, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Reflexionar sobre la práctica, que es la teoría, ¿no? Por ejemplo, estos momentos de confinamiento, de cuarentena, serían muy importantes para que dentro de las políticas de Estado se empezaran a hacer debates teóricos, debates filosóficos. Tenemos que pensar, porque a lo mejor esto perdura. Entonces tenemos que pensar a fondo. Pensar en nosotros mismos, en el teatro. Claro. Sí, Patricia. La maestra Patricia acuñaba algo sobre el público. Decía, y en una de las tantas entrevistas que ha dado la maestra Patricia, decía que sobre el maestro Santiago, que ha tallado una joya, que es la joya del público, que también demuestra el respeto que se le tiene al público, que la insistencia en crear públicos para el teatro, y ahí está también todo ese carácter político de la poética del teatro. Pues finalizando este espacio radial, queremos agradecerles a ustedes la presencia por estos medios virtuales para compartir con nuestros oyentes precisamente y destacar a uno de los grandes maestros que ha tenido Colombia en este campo como es el de las artes escénicas. Maestra Patricia, mil gracias por compartir con nosotros hoy. A ustedes, muchas gracias y un abrazo, Pradita. Tenemos que hablar. Para ti también, Patricia. Sí, vale, un gran abrazo. Cuídate mucho. Felicitaciones, mucho. maestra. Gracias. Cuídate también. Gracias. Trabajando muy bonito por todo. el teatro. Igual, maestro Prada. Gracias. Gracias, Patricia. También. Gracias. Cuídense mucho. Sí, bueno, pero antes de que se nos vayan, precisamente en estos días de pandemia, ¿cuál sería como la recomendación para todos relacionada precisamente con el teatro? Pues yo estoy escribiendo obras para el teatro, no son obras de teatro, sino obras para el teatro. Yo creo que recuperar el pensamiento complejo frente al teatro. Me parece muy importante, por ejemplo, que las instituciones apoyaran en esta época el debate teórico, la pedagogía. Es algo que se puede hacer de manera digital también. La teoría, la investigación, textos escritos para teatro también. Me parece que se pueden leer en voz alta. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no caer en el facilismo. Me parece que tenemos que pensar y quizás el mundo después de esto vaya a ser un poco distinto. No creo que sea tan fácil, pero yo creo que desde el arte, la Organización Mundial de la Salud ayer dijo que era muy importante incluir el arte y la cultura en la sanación, porque de alguna manera esto está produciendo, este encierro también puede cerrar las mentes y hay sombras. Hay mucha gente que seguramente quiere aprovechar esto de manera militarista para controlar el mundo. Pero también hay otro pensamiento, o sea, dejó de ser tan importante el consumo, las mercancías, el arte como una empresa, como una industria. Y entonces esto nos lleva a todos a pensar otra vez en unas utopías humanistas distintas.
Gracias, maestra. Y finalmente, maestro Prada. Sí, yo creo que esta crisis lo pone a uno en situaciones muy complejas, ¿no? Es un reto realmente. Yo he dedicado, digamos, como a reflexionar mucho, también a leer, a revisar textos, pero digamos que no va a ser fácil la vuelta, ¿no? Es decir, volver a encontrarnos no va a ser fácil, volver a traer públicos no va a ser fácil. Digamos que es una época en que los retos están sobre la mesa, es decir, tenemos que reinventarnos, ¿no? Me queda difícil, no sé, como persona, no sé, aceptar como el teatro digital, ¿no? Yo he visto espectáculos, esto que se hace teatro en vivo, pero lo que ve uno es a través de una pantalla, entonces a mí me queda difícil como aceptar que eso es teatro, ¿no? Así se llame teatro digital. Es decir, a mí me parece que el teatro es esencialmente vivo, así haya un solo espectador, pero tiene que haber el encuentro entre la escena y el público. Entonces me está costando mucho trabajo aceptar que vamos a tener que ver, como ya en la SAP, muestra de los estudiantes por internet, ¿no? Yo digo, que día vi unas, pero ellos le están hablando a la cámara, pero yo digo, no, yo tengo que verlos en vivo actuando, ¿no? Ver cómo sienten, cómo sudan, cómo se mueven, pero verlos a través de una pantalla me da otra cosa. Entonces yo estoy calificando Es que son lenguajes diferentes. El color, la luz. Sí, Patricia. Entonces me está costando mucho aceptar eso y este semestre nos va a tocar hacerlo todo virtual. Entonces a mí me toca, por ejemplo, un módulo que se llama GAC, el GAC. Digo, pero ¿cómo lo hago a través de una pantalla, no? Bueno, va a tocar ver qué hacemos. Pero va a ser difícil la vuelta. Los retos que asumiremos. Pues maestros, mil gracias a ustedes por compartir con nosotros y esperamos que a nuestros oyentes, pues que haya sido de su agrado como ha sido desde nosotros. Mil gracias y bueno, siempre gracias. En la... Hasta luego. Gracias y un abrazo. Chao, igual. Bueno, aquí finalizamos nuestro espacio. Continúen con toda la programación de la UD, los 90.4 FM.